Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es ecuación de la circunferencia conociendo tres puntos. Para ello nosotros vamos a utilizar la fórmula general y este será nuestro ejercicio. Recordemos que el primero corresponde a X y el segundo a Y, lo mismo en los tres casos. Entonces primero debemos obtener nuestra primera ecuación y todo es en base a esta. Entonces lo que hacemos es sustituir. Primero utilizaremos el punto A y X vale 5, entonces sería 5 al cuadrado, sustituimos de manera directa, más Y al cuadrado, Y vale 7, más 7 al cuadrado. Para ello, nosotros después obtenemos más D por X, X vale 5, entonces sería 5D más E por Y vale 7, 7E más F, ya que ese valor no lo tenemos. Entonces resolvemos los cuadrados. De 5 al cuadrado es 25, más 7 al cuadrado es 49. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar 5 más 9, son 14, llevamos 1, 2 y 4, 6 y 1, 7. Nos da 74. Como ambos son positivos, esta sumando va a pasar restando. Entonces, nosotros obtenemos 5D más 7E más F igual a menos 74. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Está sumando, pasa restando y obtenemos nuestra primera ecuación. Vamos con la segunda. Seguimos exactamente el mismo procedimiento. Ahora ocuparemos el punto B. ¿Vale? X vale menos 3, entonces sería menos 3 al cuadrado más Y vale 5, 5 al cuadrado, X vale menos 3, entonces sería menos por más es menos 3D, ahora es por Y vale 5 más 5E más F, igualmente F no lo tenemos. Entonces, menos 3 al cuadrado, menos por menos nos da más, entonces sería 9 más 25, 5 al cuadrado. Si nosotros sumamos estos, nos da a 36 positivo. Entonces, esta sumando va a pasar restando, quedando nuestra ecuación de la siguiente manera. 3D más 5E más F igual a menos 36. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a obtener la tercera. En este caso, X vale 5 y Y vale menos 3. Entonces, sería a 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que son X y Y. Más, como X es positivo, sería a 5D. Y es negativo, entonces aplicamos lo mismo que en el anterior. Menos por más es menos 3E más F igual a 0. Entonces con esto vamos a resolver esto. Sería a 25 menos por menos nos da más 9 y al sumarlo nos da a 36. Entonces, como es positivo, esta sumando va a pasar restando, quedando nuestra ecuación como 5D menos 3E más F igual a menos 36. Y esta es nuestra tercera ecuación. Entonces, lo que nosotros haremos será reescribirla. Quedaría como 5D más 7E más F igual a menos 74. Es nuestra primera ecuación. La segunda es menos 3D más 5E más F igual
a menos 36. Y la última es 5D menos 3E más F igual a menos 36. Entonces, vamos a utilizar el método de Gauss para poder resolver este sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Vamos a tomar, esta es la ecuación 1, la 2 y la 3. Son nuestras tres ecuaciones. El método de Gauss utiliza el método de reducción. Entonces, primero vamos a poner las ecuaciones 1 y 2. Y ocuparemos el método de reducción. Vamos, es 5D más 7E más F igual a menos 74. Entonces, lo que haremos para este método será lo siguiente. Reescribiremos nuestra segunda ecuación. Y vamos a buscar cuál es la que nos permite que nosotros podamos eliminarla. Y para ello, nosotros ocuparemos la F, ya que como es un método de reducción, nosotros podemos eliminarla de manera directa. ¿Vale? Nosotros lo vamos a restar. Quedaría a 5 menos y menos nos da más. 5 más 3 nos da a 8D. Menos por más es menos, entonces sería 7 menos 5 nos da a 2E positivo. Entonces vamos con las F's. Menos por más es menos. 1 menos 1 nos da 0. Entonces nosotros eliminamos a la F. Es igual a menos y menos nos da más. 74 más 36 nos da a 38 negativo. ¿Vale? Y vamos a poner a esta como nuestra ecuación número 4. Ok, para el siguiente paso son las ecuaciones 1 y 3. ¿Vale? Y copiamos nuestras ecuaciones 1 y 3. La 1 es 5D más 7E más F igual a menos 74. Y la segunda, la tercera es 5D menos 3E más F es igual a menos 36. Entonces nosotros restamos y 5 menos 5 eliminamos D y obtenemos menos y menos nos da más. 7 más 3 nos da a 10E y podemos eliminar la F. Menos por más es menos. 1 menos 1 es 0, se elimina, es igual, y si nos damos cuenta de la misma operación de la anterior, entonces sería a menos 38. Entonces, como ya tenemos una incógnita sola, podemos despejarlo. E es igual a menos 38 sobre 10, porque está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, nosotros al ir reduciendo nuestra fracción, nos resultaría lo siguiente. La mitad de 38 es 19 y la mitad de 10 es 5. El negativo se sigue utilizando. Entonces, E vale a 19 quintos. Entonces, como ya tenemos el valor de E, podemos sustituir en nuestra ecuación de 2E. Entonces, tenemos a 8D más 2 por, y aquí es donde sustituimos el valor de E. Sería a menos 19 quintos. Esto es igual a menos 38. Entonces, vamos a multiplicar. Es 8D. Menos por más es menos. 2 por 19 nos da a 38. 38 quintos.
¿vale? Entonces, nosotros este está restando, va a pasar sumando. Entonces sería a 8D es igual a menos 38 más 38 quintos. Entonces, al resolver la fracción, nosotros ponemos un 1 abajo para poder realizar la ecuación de manera correcta. Y multiplicamos, quedaría en quintos y sería a 5 por 38 nos da a 190 menos 190. 5 por 8 es 40, llevamos 4, 5 por 3 es 15 más 4, 19, 190. Después es 1 por 38 más 38. Esto es igual y nos da a menos 152 quintos, ¿vale? Y si nosotros esto lo convertimos a fracción, podemos dejarlo por esta ocasión así. Entonces sería a 8D es igual a menos 152 quintos. Entonces este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería a D es igual a menos 152 entre 5 entre 8. Entonces, nosotros para ello podemos ocupar la regla del sándwich, o también conocido como ley de extremos y medios. Al 8 le ponemos un 1. Entonces, 152 por 1 es igual a menos 152 entre 5 por 8 nos da a 40. Entonces ya podemos reducir esta fracción. La mitad de 152 son 76. Negativo, obviamente, entre 20. La mitad de 40 es 20. Podemos reducir de nuevo. La mitad de 76 son 38. Menos 38 entre 10. Y podemos reducirlo una última vez. Menos 19 entre 5. ¿Vale? Y tenemos nuestro valor de D. Entonces ya solo nos falta obtener nuestro valor de F. ¿Vale? Entonces vamos a obtener nuestro valor de F. Vamos a ocupar la primera ecuación. Entonces nosotros la reescribimos: 5D más 7E más F igual a menos 74. Nosotros ya tenemos los valores de D y de E. Entonces sería a 5 por menos 19 quintos. Si nos damos cuenta son los valores. Menos 19 quintos y 19 quintos en E. Entonces sería más 7 por menos 19 quintos más F es igual a menos 74. Entonces ya solo vamos a resolver esa ecuación. Entonces vamos a multiplicar. 5 por 19 nos da a 95 menos 95 entre 5, ¿vale? O podemos hacerlo también de manera directa. Como el 5 está tanto en el numerador como en el denominador, podemos eliminarlos quedándonos directamente menos 19, ¿vale? Vamos a ocupar ese método para hacerlo más eficiente. Más, en este caso no podemos eliminarlo porque es un 7. Si fuera otro 5, haríamos el mismo procedimiento anterior, pero en esta ocasión es un 7. Entonces multiplicamos 19 por 7, sería de la siguiente manera. 7 por 9 son 63 y llevamos 6. 7 por 1, 7 más los 6 son 13. ¿Vale? Pero recordemos que es negativo. Entre 5 más F igual a menos 74. Y vamos a resolver nuestra resta de fracciones. Más por menos es menos. Menos 19 entre 1 más, menos 133 entre 5. ¿Vale? Vamos a resolver esta
esta fracción. 1 por 5 es 5. 19 por 5 nos da a menos 95. Menos 1 por 133, 133. Y nosotros al sumar esto de arriba, ya que ambos son negativos, el resultado será negativo. Entonces sería 8, son 12, llevamos 1 y son 228 entre 5. ¿Vale? Entonces, como está restando, va a pasar sumando al 74. ¿Vale? Entonces nos quedaría este es el resultado de esa operación, quedándonos menos 228 entre 5 más f es igual a menos 74. Entonces, está restando, va a pasar sumando. Para hacerlo nosotros un poquito más eficiente, vamos a resolver esta. Vamos a utilizar números decimales. Entonces, a sumar nuestra división, 228 entre 5, nos toca 4, nos sobran 2, 8, 5 y nos sobran 3. ¿Vale? Si nosotros terminamos de resolverlo, nos da 45.6. ¿Vale? Para que nos dé a 30. Entonces ocupamos menos 45.6 más f es igual a menos 74. Está restando, pasa sumando. Entonces tenemos a f es igual a menos 74 más 45.6. Entonces resolvemos. F es igual a menos 74 más 45.6. Nos resulta a menos 28.4. ¿Vale? Podemos convertir esta a una fracción, pero es mejor ocuparlo ya decimal, ya que lo tenemos así. Entonces, nosotros ocuparemos nuestra fórmula general. Sabemos que nosotros debemos de poner x cuadrada más y cuadrada de manera directa. Entonces, nosotros vamos a ver cuánto vale e. Cuánto vale d. Menos 19 quintos. Y e vale igual menos 19 quintos. Entonces sería menos 19 quintos de x menos 19 quintos de y menos 28.4, que vale f es igual a 0. Y con esto obtenemos nuestra fórmula general de la circunferencia, conociendo 3 puntos de ella.